En esta oportunidad quiero referirme a un personaje ya mítico del rock rioplatense. Estoy hablando de mi tocayo José Alberto Iglesias, conocido como Tanguito, y en específico al misterio de las circunstancias que rodearon su muerte. Por más que existe una causa que podemos llamar oficial, según la cual el deceso se produjo a consecuencia de una caída en las vías del tren, de donde la causa sería muerte accidental, el caso nunca fue investigado y por ende han quedado ciertas dudas al respecto, y estas dudas surgen por sí mismas más allá de lo que la opinión pública pueda decir. Si bien la vida de este personaje ha quedado en un claroscuro, sea por la época que le tocó vivir, sea porque al ser solista su pasaje por el ambiente de la música fue en solitario, sea porque es muy escaso lo que dejó grabado, lo cierto es que reconstruir su existencia tampoco es tan complicado si tenemos enfrente el libro que un periodista argentino de nombre Víctor Pintos le dedicó basándose en una multitud de entrevistas realizadas a testigos que conocieron personalmente al músico, libro que voy a utilizar de apoyo para este video. Ocurre que Tanguito es un personaje tan legendario que a veces se puede llegar a dudar si realmente existió. Y Tanguito es casi que un mito para tal cual, todos los total, sí. ¿no? ¿Existió de verdad Tanguito? ¿No? Sí, existió. Al grano. Tanguito era básicamente un músico callejero que tenía por costumbre tocar y cantar en plazas públicas, fundamentalmente la bonaerense plaza conocida como Francia, donde se reunían los hippies a fines de los años 60. Iglesias había alcanzado cierta notoriedad por haber sido coautor o autor en solitario, según algunos, de la canción La Balsa, primer éxito de rock cantado en castellano en el año 1967. Con este logro consiguió un contrato discográfico de corta duración a través del cual grabó su único sencillo publicado en vida. Año 1968. Posteriormente la vida de Tango tuvo un pronunciado declive causado por el uso de las llamadas drogas duras que le provocaron deterioro mental y propiciaron no solo la habitualidad de las detenciones policiales sino también la entrada en el manicomio. Se registraron por lo menos 5 ingresos, de los cuales el último fue el más prolongado. Siendo declarado demente, sufrió allí choques insulínicos y electroshocks que empeoraron su salud. En la madrugada del viernes 19 de mayo de 1972, teniendo 26 años, fugó del hospital y a partir de ese momento es un enigma determinar cómo fueron las últimas horas de su vida. Siendo las 11:10 de la mañana se produjo la muerte al ser pisado por las ruedas del tren antes de llegar al Puente Pacífico, en Buenos Aires. Más precisamente en el tramo comprendido entre las calles Juan Francisco Seguí y de María. Lo que se sabe es simplemente lo que se intuye: abordó el tren en la estación Retiro y estando en viaje cayó a las vías. En este punto voy a detenerme. En toda muerte de estas características universalmente hay 3 posibilidades: homicidio, suicidio o accidente. Nada más. Tanguito viajaba en un tren que en su recorrido pasaba por Caseros, lugar donde él vivía. Y este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque si subió a esta línea tenía la intención de volver a su casa. Quien toma un transporte hacia su casa, más aún si viene fugando como él, no tiene voluntad de autoeliminarse. Ese solo hecho descarta totalmente la hipótesis de suicidio. Ahora bien, ha habido buena cantidad de gente, algunos allegados y otros simples simpatizantes, que insiste en que fue empujado, e incluso son muy específicos: empujado por un policía. Esta hipótesis se me hace un tanto delicada. Vamos a ver. Quienes lo afirman se apoyan en que Iglesias había tenido múltiples entradas a la seccional policial, hasta de una por semana, que la policía lo tenía fichado y que hasta les resultaba divertido llevarlo preso, de donde deducen que había una intención de sacarlo de circulación porque era un adicto de los que usaban jeringas. Pinchetos en la jerga de aquel momento. Por lo tanto fue un agente del orden quien lo tiró del tren, probablemente bajo la excusa de que no había pagado boleto.
Que no hubiese pagado boleto es quizá la única suposición de la que no cabe dudas, puesto que no solo no tenía plata ya que venía escapado del manicomio, sino que además Tanguito tenía por costumbre no pagar. No pagaba taxis ni comida en restaurantes, y la travesura de colarse en el tren era muy común en él. Sin embargo, no hay fundamento alguno para esta opinión. Nadie estaba allí, nadie vio lo que pasó, y se me ocurre pensar, que aun en el caso de que un policía o inspector lo hubiese interceptado sin boleto, eso no amerita arrojarlo del tren, puesto que de ser así no estaríamos ante un funcionario público sino ante un asesino, y, mal o bien, la posibilidad de ser visto cometiendo el crimen lo podría poner en una situación grave. Siendo así, queda claro que la muerte obedece a un accidente, y es fácil de deducir. Intentó pasar de un vagón a otro, y no hay otra forma de caer a las ruedas, no dio pie, o pisó mal, débil como estaba por varios meses de internación, quizá incluso afectado en la vista por la reclusión, perdió el equilibrio y se produjo la desgracia. Tan sencillo como eso. Muerte accidental. Sin embargo, surge una segunda hipótesis que bien puede cambiar diametralmente lo dicho hasta aquí y es lo que sigue. Entre el hospital psiquiátrico Borda donde estaba y la estación de Retiro hay unas 40 cuadras, o sea, más o menos 4 kilómetros. Víctor Pintos reconstruye la aventura imaginando que el fugitivo se subió a un ómnibus colectivo en el lenguaje porteño, y consiguió alejarse. Para esta teoría también sería necesario que el chofer del bus le perdone subir sin pagar boleto. Pero entonces hay que considerar el tiempo transcurrido entre la huida, alrededor de las 5 de la mañana, y la muerte, 10 minutos antes de las 11. En total, casi 6 horas. Es bastante. Quizá durmió en alguna plaza, o simplemente deambuló. Y me pregunto si pudo deambular hasta llegar al trazado de vías de tren y caminar junto a ellas. Hay quienes dicen, de nuevo suposición, que Tanguito fue a visitar a alguien, cosa que también tenía por costumbre, para pedir dinero. No encontró a quien buscaba y en este punto nace una incógnita que algunos se han planteado. ¿Por qué no tomó un taxi como habitualmente hacía para ir a Caseros? Esta interrogante no tiene respuesta. Pero luego viene lo realmente importante de esta segunda hipótesis. Y es que quizá él no iba en el tren, sino que caminaba al costado de la vía. Para decir las cosas con claridad, existe la misma certeza en afirmar que iba como pasajero que como peatón junto a la vía, puesto que ante la falta de investigación nunca aparecieron testigos ni registro de boleto, que por supuesto él no podía pagar, y que hubiera certificado su calidad de pasajero. De donde, la perspectiva cambia absolutamente. Y lo que en la primera hipótesis aparece como lo más probable, el accidente, en esta segunda hipótesis no se ve tan claro, cobrando fuerza las otras dos variables, el suicidio o incluso el homicidio. Porque podría ser totalmente posible que alguien lo haya empujado a las vías, o también que él mismo, en un momento de enceguecimiento, haya decidido arrojarse bajo el tren, razón que explicaría por qué no tomó el taxi a Caseros como podría parecer previsible. La madre Juana Correa de Iglesias estuvo absolutamente convencida de que su hijo no era suicida, no obstante lo cual, en alguien que se hallaba tan perdido a esas alturas, tan torturado por el tratamiento y la vida intrahospitalaria de la internación todo puede ser posible. Más todavía si se tiene en cuenta el delirio en el actuar del que hablan todos aquellos que lo rodearon. Marta Serrano aporta un dato interesante. Tanguito tenía una paranoia con los agentes de policía debido a las muchas veces que lo habían llevado detenido. Los veía y empezaba a caminar a toda velocidad, huyendo. De haberse encontrado caminando junto a las vías y en aquel momento divisar a un oficial, no sería raro que hubiese empezado a correr yendo a parar abajo del ferrocarril por una fatal distracción o por haber tropezado, lo que resultaría también ser un accidente. Para quienes quieren ver un homicidio falta una causa real.
Por ejemplo, el doctor Materazzi barajó la posibilidad de que haya habido un ajuste de cuentas por sospecharse de que Tanguito era confidente de la policía para delatar a los adictos. Sin embargo, no hay prueba alguna de eso. Miguel Greenberg lo descarta de plano con esta frase: personalmente dudo de que a esa altura Tango pudiera servir para alguna historia. Ni para correo, concluyó diciendo. Otros han querido ver un asesinato cometido por la policía que posteriormente arrojó el cadáver a las vías. Aplica aquí lo dicho anteriormente. Y además es poco probable que esto haya ocurrido a plena luz. Eran las 11 de la mañana de un día laboral, viernes, con el movimiento propio de una metrópolis. Por mi parte voy a revelar lo siguiente en base a datos reales. El hecho ocurrió a 5 cuadras de la primera estación, la de Palermo, y a 4 cuadras del Puente Pacífico. Pintos explica que cuando el ferrocarril cruza Libertador, una cuadra antes de Francisco Seguí, empieza a aminorar la marcha, dada la cercanía al puente y la subsiguiente estación, en tanto que Carlos Geniso, amigo del músico, cuenta que ahí cerca de Pacífico nos colamos varias veces en el tren para ir a su casa. Antes de la estación te mandabas por un lado que no te vieran para no pagar boleta. Nadie ha unido estos cabos, pero sí, como estimo, no subió al tren en retiro, ya que hubiera llamado la atención un individuo demacrado, vestido con ropas de interno de un manicomio y que, encima, busca esquivar la vigilancia para colarse. Lo que ocurrió fue que Tanguito caminó junto a las vías con la intención de abordar el tren en marcha a baja velocidad como lo había hecho ya, solo que esta vez, debilitado por los tratamientos médicos, se colgó de algún fierro o baranda del vagón, no tuvo fuerza para sostenerse y cayó, situación accidental muy parecida a la que sufriera el boxeador José María Gatica en 1963 bajo las ruedas de un ómnibus. Alex Piedras, amigo personal, relató que el padre de Tanguito le dijo que esa mañana su hijo se había subido al tren sin boleto porque no tenía un mango, que se había escondido entre los fuelles que hay entre vagón y vagón cuando estaba por pasar el guarda, y que se cayó de ahí porque se quedó dormido. Esta narración tiene tanto de exactitud que no es posible determinar si el hombre lo imaginó hasta creerlo ciegamente o si alguien se lo contó, como se cuestiona el propio Alex. En conclusión, para develar este misterio es clave y decisivo saber si era pasajero del tren o no, cosa que se hubiera sabido si se hubiese llevado a cabo la investigación pertinente, puesto que si caminaba junto a las vías todas las variables están medianamente activas, pero si, como mayormente se ha entendido, viajaba en alguno de los vagones, no quedan dudas de que la muerte fue accidental. Gracias. Los espero en el próximo capítulo para seguir revelando misterios.